franquicia más antigua e importante de Pixar, además de contar con millones de fans en todo el mundo. Pero, ¿realmente lograste notar todos los increíbles detalles ocultos en estas películas? Hay muchas cosas que son difíciles de notar a primera vista y que cambian por completo todo lo que creíamos saber sobre el universo de esta franquicia. Podemos ver algo así en Toy Story 4. En la guardería a la que asiste Bonnie, vemos a varios niños jugando, pero uno de ellos se parece muchísimo a otro personaje de Pixar, Boo, la niña de Monsters, Inc. El parecido es tan grande que no puede ser solo una coincidencia. De hecho, parece que estamos viendo a Boo en persona, con la única diferencia de que tiene algunos años más. Es imposible ver esto sin recordar la famosa teoría de que todas las películas de Pixar ocurren dentro del mismo universo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Este es apenas el primero de los 17 secretos ocultos que no notaste en Toy Story. Mantente atento porque está comenzando otro Cine Wave lleno de novedades. No es ningún secreto que Lotso, de Toy Story 3, es considerado por muchos como el mayor villano de toda la franquicia de Toy Story, debido a su personalidad cruel y a todas las cosas que hizo como líder tiránico de la guardería Sunnyside. Sin embargo, hay un detalle que lo hace todavía más interesante. Aunque hizo cosas como borrar los recuerdos de Buzz Lightyear y lastimar al señor Cara de Papa, fue el único villano principal de una película de Toy Story que nunca hizo algo específicamente para perjudicar a Woody, lo cual es curioso, ya que Woody seguía siendo el personaje principal de la saga en Toy Story 3. Sid, en la primera película, secuestró al vaquero y lo quemó con una lupa. En Toy Story 2, Al McGuigan también secuestró a Woody, y Stinky Pete hizo todo lo posible para impedir que escapara. En la cuarta película, ni se diga, Gabi le arrancó su dispositivo de voz. Mientras tanto, Lotso les hizo muchas cosas terribles a los amigos de Woody, pero nada específicamente contra él, principalmente porque el vaquero pasó la mayor parte de la película fuera de Sunnyside. Lo más cerca que estuvo Lotso de perjudicar a Woody fue dejarlo a él y a los demás juguetes camino al incinerador, pero tampoco es como si Lotso los hubiera arrojado ahí personalmente. Se habla mucho de los principales villanos de Toy Story: Sid, Stinky Pete, Lotso, Gabi y ahora Lilliput. Pero otro antagonista muy interesante fue Zurg, de Toy Story 2. Y su mejor escena en toda la franquicia fue, sin duda, aquella en la que revela que es el padre de Buzz Lightyear. Lo que sucede es que esta escena es una referencia al clásico momento de Star Wars en el que Darth Vader revela que es el padre de Luke Skywalker. De hecho, las reacciones de sorpresa de Buzz y Luke Skywalker son muy parecidas. Después de todo, Zurg es una parodia directa de Darth Vader, y la película ni siquiera intenta ocultarlo. Hoy en día, todo el mundo sabe que Pixar forma parte de Disney, pero la verdad es que el estudio fue comprado por Disney hasta 2006. Es decir, las dos primeras películas de Toy Story fueron hechas antes de que la franquicia perteneciera oficialmente a Disney, pero eso no impidió que Mickey Mouse apareciera como un easter egg en la primera película, estrenada en 1995. El famoso ratón aparece en un reloj dentro de la habitación de Andy. ¿Será que eso fue solo una coincidencia o fue una señal de que Pixar estaba destinada a convertirse en parte de Disney en el futuro? Hablando de eso, sería increíble que un juguete de Mickey Mouse apareciera como un personaje importante en alguna película de Toy Story, de la misma manera en que Barbie y Ken se volvieron personajes muy relevantes en Toy Story 3. Algo que muy pocas personas notaron es que, conforme fueron pasando las películas, muchos juguetes desaparecieron. Fue difícil darse cuenta de la ausencia de la mayoría porque eran juguetes que no tenían mucha importancia y solo aparecían en unas cuantas escenas. Pero incluso un personaje más relevante sufrió ese destino: Bo Peep, la pastora de porcelana que era la novia de Woody. Simplemente desapareció en Toy Story 3, y quienes la extrañaron se sintieron muy tristes por ello. Tanto así que Toy Story 4 terminó explorando esa desaparición, permitiendo que Woody volviera a encontrarse con Bo Peep y descubriera que ella se había convertido en una viajera que, en lugar de pertenecer a algún niño, era completamente libre. De hecho, hay un flashback muy emotivo en esta película que muestra cómo Bo Peep se separó de sus amigos, pero también existe un easter egg en esa escena. El automóvil que se llevó a la muñeca de porcelana tenía una placa que decía RMRF97, y el significado de eso es algo que solo conocen quienes están muy familiarizados con la historia de Pixar.
Esto es una referencia a EGRF, un comando de computadora que fue activado accidentalmente por un empleado de Pixar durante la producción de Toy Story 2, allá por 1997. Por eso aparece el número 97. La razón por la que esto sigue siendo recordado hasta hoy es porque ese comando eliminó prácticamente todo el trabajo realizado hasta ese momento. Modelos de personajes y animaciones completas fueron borrados, provocando que meses de trabajo se perdieran y que el desarrollo de la película regresara al punto de partida. Lo que salvó la película fue que una de las empleadas estaba trabajando desde casa y tenía una copia de casi todo el proyecto en su computadora, la cual fue utilizada para recuperar lo que había sido eliminado. Nadie dentro de Pixar olvidará jamás lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Y tú también disfrutas descubrir nuevos secretos sobre Toy Story? Si es así, ¿qué tal si comentas aquí abajo #Toy? ¿Sabías que Toy Story no fue la primera producción sobre juguetes realizada por Pixar? Por increíble que parezca, la primera en encajar en esa descripción fue Teen Toy, un cortometraje de 1988. Su historia trataba sobre un juguete que conocía a su dueño, un bebé muy travieso, e intentaba escapar de él. Este cortometraje sin duda sirvió como un prototipo de Toy Story, tanto así que ocurre en el mismo universo donde se desarrollan las historias de Woody y sus amigos, ya que los personajes de Teen Toy aparecen en la guardería Sunnyside durante una escena de Toy Story 3. Hablando de universos compartidos, es posible que otra producción de Pixar ocurra en el mismo mundo que Toy Story, y esta vez estamos hablando de Intensamente. Si observas bien a la señora Davis, la mamá de Andy, notarás que se parece muchísimo a Riley, la protagonista de Intensamente. Al igual que en el caso de Boo de Monsters, Inc., la principal diferencia aquí es la edad. La señora Davis es una mujer adulta con hijos, mientras que Riley es una niña. Sin embargo, es totalmente posible que la primera película de Toy Story ocurra varios años después de los acontecimientos de las dos películas de Intensamente, con Riley ya convertida en una mujer adulta y con hijos. Después de todo, el nombre de pila de la señora Davis nunca fue revelado, y el apellido diferente podría ser simplemente el apellido de su esposo. De hecho, el esposo de la señora Davis y padre de Andy nunca apareció en ninguna de las películas de Toy Story. En realidad, ni siquiera llegó a ser mencionado alguna vez, al punto de que parece que Andy simplemente no tiene papá, y eso jamás llega a explicarse. No sabemos si el padre de Andy falleció, si él y su mamá están divorciados o si simplemente trabaja todo el tiempo, lo cual es bastante extraño. ¿Qué crees que le pasó para que nunca apareciera en toda la franquicia? Toy Story 5 pone a los juguetes frente a un desafío mucho mayor que cualquier otro, ya que están siendo reemplazados por dispositivos electrónicos, como la tableta LilyPad, que está intentando quedarse con toda la atención de Bonnie. Esto es muy diferente de las películas anteriores, pero al mismo tiempo tiene una gran similitud con la primera Toy Story. En esa película, Woody, un juguete antiguo, comienza a ser reemplazado por Buzz Lightyear, un juguete moderno y lleno de funciones, como emitir una luz roja y desplegar sus alas. Ambas películas presentan la misma idea de un choque generacional. La diferencia es que LilyPad y los demás dispositivos electrónicos representan un nivel completamente distinto de tecnología. En Toy Story existe una regla universal que todos los juguetes intentan seguir a toda costa. Los humanos no pueden descubrir que los juguetes tienen vida propia, y está completamente prohibido revelarles ese secreto, por lo que deben quedarse inmóviles cuando hay una persona cerca. Aún así, esa regla fue rota una vez. Al final de la primera Toy Story, cuando Woody y los juguetes de Sid se rebelaron ante él y lo asustaron para obligarlo a dejar de maltratarlos. Parece que Sid quedó tan traumatizado por aquella experiencia que nunca volvió a acercarse a un juguete. La camioneta de Pizza Planet que aparece en la primera Toy Story es tan icónica por sí sola que ha aparecido como en muchas otras películas de Pixar desde entonces. Sin embargo, hay un detalle en ella, presente desde su primera aparición, que es espectacular. La placa del vehículo dice RES 1536, una referencia a la resolución utilizada para renderizar las escenas de Toy Story durante su desarrollo. Por cierto, esa resolución era de 1536 por 922. ¿Has pensado en tener siempre contenido nuevo de animaciones en tu feed?
solo suscríbete y activa la campanita. Aunque Toy Story está centrada en juguetes que tienen vida propia, nunca se ha explicado cómo simples juguetes se convierten en seres vivos con pensamientos y opiniones propias. Pero un detalle de Toy Story 4 podría ser la clave para entenderlo. Mientras que las otras películas muestran a los juguetes como si siempre hubieran estado vivos, esta nos muestra el nacimiento de un juguete nuevo, Forky, creado por la propia Bonnie usando basura reciclada. En cuanto ella termina de hacerlo, Forky simplemente cobra vida de un segundo a otro. Esto indica que fue la propia Bonnie quien le dio vida. ¿Será que los artistas de Pixar están tratando de decirnos que, en el universo de Toy Story, los juguetes cobran vida gracias al amor de los niños? ¿Recuerdas a Al McWiggin, el coleccionista de juguetes que secuestró a Woody en Toy Story 2? Él es el dueño de Al's Toy Barn, pero la tienda no fue inventada durante el desarrollo de esa película. De hecho, ya había sido mencionada en la primera película, durante el comercial de Buzz Lightyear que el propio Buzz ve en la casa de Sid. ¿Será que la historia de Toy Story 2 ya estaba siendo planeada desde ese momento? Hablando de Al McWiggin, la dirección de su tienda es bastante curiosa. Esa dirección aparece cuando Etch-a Sketch dibuja un mapa para llegar a la tienda de Al, y resulta que la dirección es la siguiente: 1001 West Cotting Boulevard. Hasta ahí todo parece normal, ¿verdad? Pues sí, a menos que sepas que esa era la dirección real de la sede de Pixar en la época en que se estrenó la película. Ahora, algo bastante aleatorio. En toda la franquicia de Toy Story existen varias referencias a El Resplandor, el clásico de terror estrenado en 1980. En serio, no es una o dos referencias, sino muchas repartidas en varias películas. Uno de los easter eggs más fáciles de notar es la alfombra del pasillo de la casa de Sid, que es casi idéntica a la alfombra del hotel donde se desarrolla la historia de El Resplandor. Otra referencia a El Resplandor se encuentra en el número 237, que aparece innumerables veces a lo largo de toda la franquicia. Esta es una referencia al número de la habitación embrujada de esa película de terror. Extraño, ¿no? Toy Story es una franquicia infantil, y su público objetivo son niños que probablemente ni siquiera descubrirán estas referencias. Pero la razón por la que esto sucede es que Lee, quien fue editor de la primera Toy Story, codirector de la segunda y director principal de la tercera, es un gran fan de El Resplandor y de Kubrick, el director de este clásico. Aprovecha y mira también los 2 videos que dejamos en la pantalla. Seguro te vas a divertir. ¡Hasta pronto!